¿Qué tal? Buenos días de nuevo, amigos de Logic. Muchas gracias por seguir conectándose. Es un gusto tenerlos por acá. Y bueno, gracias por elegir esta sala. El día de hoy tengo el honor de estar acompañando al maestro Héctor Falla. Y pues muchísimas gracias, maestro, por aceptarnos la invitación. Es un verdadero gusto tenerte por aquí. Al contrario, Melanie, muy emocionado, muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de poder platicar con todos por acá. Maestro, muchísimas gracias de nuevo. Y para quien no te conozca, me encantaría nos platicaras un poquito de ti, un poquito sobre Aurora y pues en qué están en esta era de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco. Sí, claro que sí. Aurora Policy Solutions es una empresa mexicana que conecta tecnología, innovación y estrategia. Básicamente, cómo podemos hoy aprovechar las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, como la inteligencia artificial, para maximizar el impacto de las políticas públicas de los gobiernos y también para ayudar a las empresas a navegar lo mejor posible su entorno social, político, en los lugares donde operan. Antes fui director de políticas públicas de Meta para América Latina y hoy soy también profesor de Legal Tech en la Ibero. Maestro, yo quisiera preguntarte, dentro de Aurora y dentro de tu experiencia, ¿qué tanta apertura tienen despachos o pequeñas empresas en este tema de las políticas? ¿Es que nada más las empresas grandes, los big lots, están interesados o cómo has percibido el cambio en los últimos años? Sinceramente, yo creo que las empresas pequeñas tienen poca capacidad de interlocución y la prioridad de ellas están en la supervivencia de sus despachos, de sus negocios, y son las empresas grandes que pertenecen a asociaciones quienes generalmente tienen la capacidad de influir un poquito más. Y con esto dicho, maestro, ¿crees que a pesar de que, como nos dices, estamos sobreviviendo, quizás estemos bajos de recursos, cualquier tema, ¿crees que aún así con esto pudiéramos hacer esfuerzos efectivos para tener políticas adecuadas en un despacho pequeño, en una empresa pequeña? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que hay pequeñas cosas que si los despachos las toman en cuenta, van a poder multiplicar sus resultados. No solamente se trata de mayor eficiencia, se ha hablado muchísimo de la productividad. Tampoco hay que caer en la trampa de la productividad, porque mucho se trata también de la calidad y de la capacidad que nosotros tenemos de aprender mejor y más para dar mejores resultados a los clientes de los despachos. Maestro, pues ya sin más preámbulos, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Sé que nos vas a compartir una presentación, entonces, si gustas, vamos con ello y todo tuyo, el micrófono y cámara. Muchísimas gracias, Melanie. Voy a platicarles no tanto de la parte técnica que las organizaciones pueden hacer, sino lo que nosotros como país tenemos que hacer para realmente abordar la evolución digital que estamos viviendo hoy en día, que es más grande que la revolución industrial, para no quedarnos rezagados y no convertirnos solamente en testigos, en consumidores y perder la oportunidad de ser constructores y arquitectos y artífices de la inteligencia artificial que va a venir a transformar nuestras vidas. Esta plática se llama Lo que tenemos que hacer ya para poder dame un segundito, por favor. Claro que sí. ¿Se ve mi pantalla completa? Sí, Perfecto. Se llama lo que tenemos que hacer ya como país para aprovechar la revolución digital. Y lo primero que les quiero contar es darles un panorama de dónde estamos como país y decirles que estamos tratando de jugar en la Fórmula 1 con una bicicleta. México destina solamente 0,28% de su PIB a la investigación y desarrollo, mientras cualquier país promedio de la OCDE invierte 2,72%. Eso quiere decir que un país promedio de la OCDE invierte 10 veces más que México en investigación y desarrollo. Probablemente dirías, bueno, suena injusto compararnos con países superdesarrollados de la OCDE, donde México aparece siempre en los lugares de abajo. El problema es que si nos comparamos con América Latina, invertimos la mitad. Es decir, países promedios como Colombia, como Chile, como Uruguay, están invirtiendo casi el doble que México. Y aquí te quiero mostrar una cifra que me parece completamente desconcertante del Government AI Readiness Index.
que nos ayuda a entender qué tanta capacidad tiene nuestro gobierno para adoptar y utilizar la inteligencia artificial en favor de los ciudadanos. Y lo que te quiero decir aquí es que en solamente unos años, de 2018 a 2023, caímos 40 lugares en el índice. Esto no es un estancamiento, es un retroceso activo. Nos rebasaron países que tenían menor infraestructura, menor conectividad y menor inversión. Entonces, este no es un problema técnico, es un problema institucional y es un problema político. No hay una política integral, hay un bajo uso de los pilotos de inteligencia artificial y falta infraestructura. El problema aquí es que la inteligencia artificial, lo que nos dice todo esto que te estoy explicando en esta slide, es que la capacidad institucional de aprovechar la inteligencia artificial está siendo rebasada por la propia tecnología. No es que México esté haciendo todo mal, simplemente otros países se dieron cuenta de esto y comenzaron a tomar decisiones y comenzaron a invertir y comenzaron a preparar talento. Brasil, Chile y Colombia son excelentes ejemplos de esto. Y bueno, no me voy a comparar con Estados Unidos, con Inglaterra, Finlandia y Canadá, quienes son los que mejores lo hicieron, pero como ejemplos de lo que ellos hicieron, son agencias dedicadas a la inteligencia artificial, marcos regulatorios claros, auditorías algorítmicas de los datos públicos, eh, inversión en talento y, por supuesto, adopción real en los sistemas de justicia, de salud, de educación, etcétera. Ahora te quiero mostrar cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada en el sector público. Como podrán ver en el primer cuadro que les quiero mostrar aquí, 55% de las aplicaciones de la inteligencia artificial está en el gobierno federal. Nada más quiero que veas, por favor, cómo está el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Lo que nos dice esta gráfica es que el desarrollo de la inteligencia artificial está súper concentrada en el gobierno federal y no está interinstitucionalizada. Y si ves al legislativo y al judicial, que son quienes menos tienen la aplicación de inteligencia artificial, es increíble pensar que estas son las instituciones que deberían estar regulándolas. Entonces, si no las saben utilizar, si no las saben aprovechar, es difícil pensar cómo las van a regular. Em, Acá lo que te quiero explicar, el 56% de las aplicaciones de inteligencia artificial son chatbots. El segundo son reconocimientos de imágenes. ¿Esto qué nos dice? Que tenemos inteligencia artificial que contesta, pero no piensa. Tenemos inteligencia artificial que repite, pero no ayuda a tomar mejores decisiones. Tenemos inteligencia artificial que responde, pero no ayuda a repensar el Estado. ¿Y a qué te digo con repensar el Estado? Hay inteligencias artificiales o aplicaciones de inteligencia artificial muchísimo más sofisticadas que robots que responden un WhatsApp, que te pueden ayudar a realizar modelos predictivos para poder predecir dónde va a ocurrir un delito, predecir qué joven va a abandonar la escuela, predecir qué joven se puede suicidar por bullying, y todo esto no se está aprovechando. Imagínate lo que podríamos hacer si los gobiernos adoptaran sistemas de inteligencia artificial para prevenir y reducir corrupción o para realizar auditorías en el gasto público. Es ahí donde te digo que no estamos utilizando la inteligencia artificial como una forma de repensar el Estado, sino como una ventanilla que responde pero no piensa. Entonces, el 64% de las aplicaciones de la inteligencia artificial están siendo utilizadas para informar a la ciudadanía. Entonces, básicamente es un chatbot que le preguntas dónde hago este trámite y te responde, pero no hay una utilización más sofisticada de las capacidades de la inteligencia artificial. Vamos a la siguiente. Este es un panorama de cómo se está adoptando la inteligencia artificial en los estados. Esta es una encuesta muy interesante de la Universidad de Guadalajara, gracias a Fer del equipo de Aurora que me la consiguió. Aquí tenemos que la falta de presupuesto es una de los dolores más fuertes que tienen los estados cuando están tratando de implementar la inteligencia artificial. Es una realidad, los estados tienen poco dinero, poco presupuesto para implementar programas en inteligencia artificial y esto les está doliendo. Pero segundo, tienen poco talento, no tienen un personal capacitado porque no hay una educación
ni a nivel federal, ni estatal, ni municipal. Recuerda tú que la educación es un tema constitucionalmente concurrente que adopte en los marcos curriculares comunes materias en datos o inteligencia artificial. Otro es la falta de un marco normativo y legislación. ¿Por qué es importante esto? Porque un funcionario público no puede hacer nada que no le permita la ley, a diferencia de los privados que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe. Entonces, ese es un tema muy importante que tener en cuenta, porque si la realidad está rebasando al gobierno federal, la forma en que nos está rebasando en los estados es todavía mayor. Y estamos generando una nueva división y una nueva desigualdad federal que es bastante preocupante. Y bueno, pues obviamente Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México llevan la delantera, pero donde en los estados del sureste de México la situación es bastante difícil, sobre todo pensando que son estados que carecen de niveles de conectividad y de electricidad y de servicios básicos de manera que puedan aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial. ¿Qué estamos haciendo bien? Entonces, no quiero ser alarmista, no todo está mal. Hay algunas inversiones importantes que se han anunciado, por ejemplo, Cloud HQ va a invertir 4.5 billones de dólares en Estados Unidos antes de echar las campanas al vuelo. Solamente para darte un comparativo, es una inversión muy alta para Querétaro, pero si yo te lo comparo con los 600 billones de dólares que Meta va a invertir en los próximos 3 años, contra los 4.5 billones de dólares que va a invertir Cloud HQ, en 20 años, te estoy hablando que Meta está invirtiendo más o menos 1000% más. Estamos hablando de una sola empresa en Estados Unidos que está haciendo una inversión impresionante, y en México, obviamente, es para celebrar. Estamos recibiendo inversiones muy aisladas, es lo que quiero decir, de inteligencia artificial, porque no tenemos un ecosistema que propicie la inversión de empresas multinacionales de políticas públicas, a falta de certidumbre jurídica y de políticas energéticas que garanticen que la electricidad que va a encender los grandes centros de datos que se necesitan en México va a existir. Hay también algunas declaraciones de la UNESCO, de algunas recomendaciones y proyectos en el que la UNESCO ha agrupado autoridades educativas, docentes y actores para fortalecer el sistema educativo. Hay impulso de startups, hay algunas iniciativas de oferta económica, sobre todo en educación privada, en temas de iniciativa de inteligencia artificial. Entonces, para resumir, tenemos algunas inversiones y una agenda nacional en marcha de la ANIA, de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, pero sin una ley general, ni con estructuras institucionales robustas. Entonces, esto es bastante preocupante. Las brechas de género son muy importantes. Las mujeres hoy están más rezagadas en la alfabetización, ciudadanía y educación de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos, y eso es bastante preocupante también. Y también hay una urgencia de un marco legal, ¿no?, que proteja los derechos humanos, que fomente la innovación. Estaba escuchando la conferencia de Manuel Pliego, y yo creo que es importante este tema para que tengamos nosotros nuestro propio modelo regulatorio y no nos quedemos atrapados en la irrelevancia entre los modelos o chino, que es autoritario, o europeo, que es sobreregula, y gringo, que regula de más, que regula de menos que de regula. Entonces, eso es bastante importante a tomar en cuenta. Este, lo siguiente son 7 decisiones urgentes que debemos de tomar en cuenta. La primera es poder activar sandboxes regulatorios. Sandboxes son experimentos que permitan al gobierno aprender a adoptar casos prácticos que les ayuden a convencerse y a convencer a la ciudadanía de los efectos positivos que pueden tener. Esto lo puedes hacer en el sistema de salud, en la justicia fiscal, en el Poder Judicial de la Federación. Publicar estándares mínimos de transparencia algorítmica. A esto me refiero que muchas veces los gobiernos y los poderes legislativos, con mucha razón,
piden a las empresas, dame tu algoritmo y tienes que decir exactamente cómo funciona el newsfeed de Facebook, etcétera, pero ellos no te publican cuáles son los algoritmos de las aplicaciones que los gobiernos utilizan utilizando las bases públicas de datos de los ciudadanos. Entonces, el gobierno tiene que poner el estándar y el ejemplo ético en el uso de los datos. Adaptar también normas de transparencia y protección a los datos a sistemas con inteligencia artificial. Otra de las decisiones urgentes es inventariar el talento especializado en la inteligencia artificial en el gobierno. Esa es una cosa que queremos hacer desde Aurora. No existe un listado de quiénes son los funcionarios expertos en temas digitales en los estados, en los municipios, en el gobierno federal. Evidentemente, la Agencia Digital Nacional tiene personas muy talentosas y expertas, pero no existe a nivel nacional una base de datos que de alguna manera conecte y les ayude a compartir experiencias, les ayude a decir, bueno, esto está funcionando bien en Aguascalientes, esto está bien en Coahuila, ¿cómo podemos aprender de ello? Y otra que nosotros también estamos trabajando desde Aurora, formar docentes y equipar escuelas en educación digital básica y aplicada. Nosotros nos vamos a enfocar más en la capacitación de docentes. Cómo un maestro, por ejemplo, puede tener un asistente virtual que le reduzca el tiempo que le dedica a las actividades administrativas y se pueda dedicar a lo que más le gusta y a lo que más le demanda la infancia, que es la educación. Y finalmente, fortalecer a la ANIA como plataforma institucionalizada de múltiples sectores. Tú sabes que la Asociación Nacional de Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, pues es un proyecto interesante de gobernanza. Yo diría que el proyecto más interesante y líder en tema de gobernanza que reúne a expertos nacionales, legisladores y otros para opinar sobre el futuro de la inteligencia artificial. Lamentablemente la ANIA no existe como persona jurídica. Es un proyecto, es un proyecto de ideas, de propuesta, pero no tiene dientes, no tiene una facultad, no tiene una responsabilidad y no tiene un presupuesto. Entonces, si no tiene estas cualidades, también se limita la capacidad de influencia que la ANIA puede tener para la construcción del marco jurídico y de las políticas públicas que necesitamos. Eh, y finalmente, favorecer la participación social en la supervisión y diseño de los algoritmos públicos. Entonces, esto te lo divido en tres cosas. Cómo se diseña un estado y un marco legal que nos ayude a aprovechar la inteligencia artificial para ayudar a las personas. Dos, cómo crear el talento necesario para que los mexicanos y las mexicanas le entren al tema de inteligencia artificial. Y tres, cómo lograr que México tenga un modelo de gobernanza, es decir, que todos y todas puedan dar su opinión y participen, y no porque exista un gobierno que tiene mucho poder, sea quien imponga su propia visión de cuál es el futuro de la inteligencia artificial, siendo que la inteligencia artificial le compete a todos y no solamente al gobierno mexicano. Eh, Creo que un piloto puede cambiar la narrativa. Muchas veces un caso de éxito vale más que 1000 PowerPoints. Y yo creo que si nosotros pudiéramos contar la historia de cómo en el IMSS se hizo un pilotaje de sistema de detección de enfermedades crónicas degenerativas utilizando inteligencia artificial y eso lo podemos medir, creo que sería impresionante. Tiene un impacto directo, usa datos, involucra ética, privacidad, consentimiento, eh, precisión médica. Creo que nos ayudaría a aprender cómo en un caso generar, para ese caso, un modelo de gobernanza y un modelo de supervisión de un caso que puede generar muchísimo impacto. Y esto lo puedes hacer a nivel federal o en un solo municipio. No nos cuesta mucho, pero creo que nos podríamos organizar para empujar un programa piloto que nos pueda ayudar a contar una historia de éxito. Mi conclusión no es técnica, es política. Es sobre cómo tomamos decisiones en México. No partimos de cero, pero si no decidimos hoy cómo la inteligencia artificial nos va a transformar, nosotros vamos a ser transformados
por la visión de inteligencia artificial de otros. El futuro no se espera y el futuro está aquí y espero que las decisiones las tomemos no en la siguiente legislatura, no en el siguiente sexenio o cuando haya menos polarización o menos broncas políticas. Las tenemos que tomar ahora. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Magnífica presentación. Gracias por todos los datos. Creo que era muy importante que los tuviéramos aquí presentes. Y bueno, aquí abrimos un espacio en caso de que alguien tuviera una pregunta y lo que esperamos, si nos llegan algunas preguntas, yo quisiera preguntarte, desde tu opinión personal, ¿consideras que sí existe actualmente este interés político de regular? Nos mencionabas que, por ejemplo, para que estemos ya haciendo uso de la inteligencia artificial en la administración pública, pues bueno, en el sector público tiene que estar regulado. Entonces, ¿crees que sí existe este interés para que sea pronto o qué has visto a lo largo de los años en este cambio legislativo? Mira, yo te diré cómo lo he visto en esta, desde la nueva administración. Yo creo que la administración del presidente López Obrador había menos interés de lo que hay hoy. Hoy hay mayor interés. La agencia digital es liderada por una persona que sabe, le gusta el tema y ha impulsado políticas públicas de digitalización, José Merino. Eh, Sin embargo, no creo que hoy se esté impulsando una ley de inteligencia artificial. Por ejemplo, desde el gobierno federal hay una ley presentada por el senador Monreal, pero no parece que esta tenga el respaldo completo del gobierno federal o que sea una prioridad de la legislatura. Por otro lado, el senador Rolando Zapata Bello, que es presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Cámara de Senadores, está también liderando las conversaciones porque todo tendrá que pasar por esa comisión para poder ver cuáles son los cambios regulatorios que se necesitan. Yo conversé con él hace poco en Yucatán y me decía, él va a participar al rato, me decía que él tiene interés en que en que se regule y me parece bastante equilibrada la visión que él tiene. Es una visión de impulsar la innovación, de no atraparla, fomentar el desarrollo económico, no sobreregular, pero tampoco dejar de proteger los derechos humanos fundamentales de las personas en en la era digital. Sí, maestro, muchas gracias. De hecho, en la siguiente hora sí tendremos a Rolando para que, si están interesados en esta área, continúen en la sala. Y yo quisiera preguntarte, para aprender a ser un poco más críticos con las iniciativas que leemos o las futuras leyes que se publiquen, ¿qué sería algo que te preocuparía a ti que se sobreregulara? Porque a veces si no sabemos mucho del tema, pues nos pone contentos o nos da esperanza, optimismo que haya una ley, pero sabemos que muchas veces no es del todo positivo estar sobreregulados, como nos dices. ¿Qué características tendría para que te preocupara y tuviéramos que poner ojo en alguna iniciativa, en alguna ley? Mira, yo creo que el gobierno, a los gobiernos, lo he visto cuando trabajé en Meta y en algunas empresas de tecnología, a muchos de los gobiernos les gusta decir quién manda aquí. Y cuando te digo que les gusta decir quién manda aquí, quieren imponer regulaciones para poder establecer un dominio sobre las empresas de tecnología a través de sanciones económicas brutales y a través de pagos de impuestos desproporcionados, que lo único que hacen al mostrar quién manda aquí es que muchas empresas manden sus inversiones a otros países. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la soberanía digital. Entonces yo diría que es importante que invitemos y no espantemos al capital, que México lo podamos posicionar como un buen contrapeso con el líder digital de la región que es Brasil. Yo ahorita me encuentro en Brasilia, estoy por acá, tuve algunos encuentros en el legislativo y con algunos clientes que tenemos por acá. Y pues en Brasil, aún siendo un estado que regula fuertemente, no ha sido es un país que ha logrado que el capital se vaya. Es un capital que se ha quedado. Maestro, muchas gracias. Y para ir cerrando, me encantaría
platicaras un poquito más sobre qué se puede hacer sobre la iniciativa privada. Ya nos comentabas lo que están haciendo en Aurora, de fortalecer el tema de la capacitación y de ANIA, pero pues, ¿qué consejo nos podrías dar a todos los abogados aquí asistentes para pues seguir poniendo un poco de presión en esto que es muy importante, el acceso a la justicia, el acceso a la salud? Entonces, ahí no tenemos mucha injerencia, pero ¿de qué manera podemos aportar? Fíjate que como profesor en la Ibero y a lo largo de mi carrera, me he dado cuenta que la aspiración de muchísimos abogados es poderse ir a un bufet jurídico donde se pueda pues, ganar un buen dinero a través de casos de litigio y asuntos corporativos, y los nuevos abogados están muy desilusionados por participar en la política. Y yo diría que el costo de la desilusión y de la inacción es que después vamos a ser gobernados por debates que nos van a afectar en los que no vamos a participar. Entonces, la apatía política es algo que nos afecta a todos y les afecta a los hijos y a las hijas y a la sociedad que nos van a preceder en este momento, en las próximas décadas. Yo creo que es muy importante participar cívicamente en los debates que importan y no solamente arrinconarnos en los despachos, en las prácticas legales, en las notarías, esperando ver cuáles son las mejores prácticas que podemos tener para automatizar contratos o para contestar a clientes con chatbots. Tenemos que participar en el debate político. Tenemos que poner el dedo sobre la llaga y tenemos que exigir a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores que nos hagan un mejor país que pueda aprovechar la inteligencia artificial y democratizarla. Muchísimas gracias, maestro. Aquí nos llegó una pregunta de Iván Alcalá que nos dice, maestro, lo felicito por su disertación. Me parece acertada su propuesta de preparar docentes que empiecen a introducir incluso fuera de protocolo y en uso libre, en uso de su libre cátedra, esta preparación a las nuevas generaciones. Pregunto, los jóvenes que actualmente están por elegir carrera y aún no se definen, ¿qué carrera consideras estará mayor preciada en la próxima década, considerando pues todo este tema de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que están tomando mucho auge? Ya, no soy experto en el futuro laboral. Lo que te puedo decir es que yo no creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir trabajos o profesiones. Yo lo que creo es que los trabajos y profesiones van a ser sustituidos por profesionistas y por trabajadores que sepan utilizar la inteligencia artificial respecto de los que no la usan. Es decir, un abogado que utiliza bien la inteligencia artificial va a reemplazar a un abogado que es bueno, pero que no utiliza la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es, Iván, una revolución digital que afecta una disciplina, es una revolución que afecta transversalmente al mundo. Hay un autor que te recomiendo mucho, se llama Mustafa Suleiman, que escribió un libro que se llama The Coming Wave, y The Coming Wave habla sobre la conversión, la convergencia de ciertas tecnologías que incluso van a ayudar a crear nuevas áreas de desarrollo, pero también habla del costo en el que pueden incurrir los países por su falta de decisión y por su inacción y la posibilidad de quedar en la irrelevancia si no ayudan a definir sus propios marcos jurídicos. Muchísimas gracias por la respuesta. Y sí, gracias, Iván. Qué bueno que quedó bastante bien la pregunta. Y maestro, ya por último, me encantaría preguntarte por tus redes sociales, dónde podemos seguirte, Aurora, si estás en LinkedIn publicando algún tema, aquí nos encantaría nos compartieras. Sí, mira, soy bastante activo en LinkedIn. Bueno, más bien tenemos una página de Aurora Policy Solutions, que es la que es activa. Yo, de vez en cuando subo algún artículo, pero más desde la página de Aurora y también algunos desde mi LinkedIn personal. Pueden buscar Aurora Policy Solutions y pueden buscar también Héctor Falla con mi nombre en LinkedIn. Y en Instagram también tengo una cuenta, pero es de fotografía que subo, es una cuenta pública, que es un tema también que me apasiona mucho y que combino también con mi gusto por la política, por la tecnología, por la estrategia y por la docencia.
Buenísimo, maestro. Muchísimas gracias. Pues aquí ya les dejamos las redes para que lo sigan y sigamos atentos. Maestro, de esta sesión nos quedamos bastante con esta espina de seguir involucrándonos en el tema de política, aunque estemos de este lado privado, creo que es importante. Muchísimas gracias por esta presentación, por conectarte desde Brasil, que No, no, te no, agradezco muchísimo. ¿de qué? Mira, ahí se ve el Congreso de Brasil de fondo. Déjame quito del fondo porque no se ve. Ay. Ay, no se va a ver. Vamos a ver por el fondo, pero muchísimas gracias. De verdad que qué compromiso de conectarse y pues estaremos siguiendo tu trabajo. ¿De qué? Te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, y nos vemos en la siguiente. Si les interesa seguir escuchando sobre este tema de políticas, ya saben que tendremos una sala sobre ello y otra sobre la inteligencia artificial con perspectiva de género. Entonces nos vemos en unos minutos. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias a todos.